Hola queridos pacientes, bienvenidos a este podcast de Pulmón Crítico. Hoy tengo una invitada súper especial, realmente una experta en la medicina respiratoria del sueño. Vamos a comentar durante algunos minutos sobre qué cantidad de sueño hay en relación con la enfermedad, cómo se trata, qué implicaciones tiene. Y para ello, aquí está la doctora Claudia Díaz. Hola Claudia. Hola Abraham, muchas gracias por invitarme y claro, contenta de compartir aquí con los pacientes, con las personas que te ven en este podcast o te escuchan. Y bueno, hablaremos del sueño y de las patologías relacionadas con el sueño. Perfecto. En general, Pulmón Crítico le habla a los pacientes. Tú y yo tenemos la posibilidad de discutir con frecuencia con muchos médicos a profundidad sobre la medicina respiratoria y la medicina del sueño. Pero hoy vamos a hablarle a ellos, a los que le dan valor a la medicina del sueño, a los que tienen impacto sobre lo que vamos a discutir, y es la apnea obstructiva del sueño. Entremos en materia. Cuéntame una cosa. ¿Piensas que la enfermedad apnea obstructiva del sueño es frecuente, infrecuente? ¿Qué tan valioso es esa enfermedad? Muy frecuente, y no solamente nosotros los neumólogos o los que nos dedicamos más a la medicina del sueño, somnólogos, sino en general todas las especialidades y todas las ramas de la medicina, frecuentemente estamos viendo pacientes con apnea del sueño. Yo te diría que de 2 personas, una puede tener apnea del sueño. Es bastante frecuente y muchas veces no se tiene en cuenta o es subdiagnosticada, ¿no? Entonces... Pero 1 de cada 2, 50% de las personas que sufren de apnea del sueño, eso es una epidemia. Efectivamente. Así. Pero cuando yo escucho eso, me pregunto, ¿será que estamos abusando del diagnóstico? ¿Será realmente que si la mitad de la población tiene apnea del sueño, eso realmente no es una enfermedad, sino que es una condición normal de los seres humanos? Y es una inquietud válida. Muchas personas y muchos médicos nos hemos planteado, bueno, pero la apnea del sueño realmente sí será una enfermedad al verla tan frecuentemente, o será que eso es normal. Pero cada vez hay más evidencia de lo que produce en la salud de las personas que tienen apnea del sueño. Y eso nos hace olvidarnos del hecho de que pueda ser un hallazgo normal. Por lo tanto, debemos considerarla como una enfermedad altamente prevalente y que tiene un impacto en muchos aspectos de la persona, del ser humano, muchos. Pero a ver, cuando tú vas a leer el examen clásico, el examen tradicional para saber si la persona tiene apnea del sueño, que es el polisomnograma, lo que uno recibe posteriormente a que un somnólogo, como tú lo ves, es una información donde le dice tiene 30 apneas por hora o 8 apneas por hora. ¿Qué significa específicamente en ese caso la palabra apnea? Interesante pregunta. Apnea, como estamos hablándole a nuestros pacientes, apnea es dejar de respirar. Y nosotros voluntariamente podemos hacer una apnea. Cuando me voy a sumergir en el agua, hago una apnea. Eso es una apnea. Es un cese de flujo respiratorio. En la enfermedad del sueño, estas apneas ocurren de manera involuntaria y son producidas por alguna alteración en la vía aérea, que puede ser la lengua muy grande, las amígdalas muy grandes, la musculatura muy flácida, que produce esa obstrucción. Entonces, primero hay una obstrucción al flujo aéreo. En los adultos esa obstrucción puede durar mínimo 10 segundos. Y cuando ocurre esa obstrucción, ocurren otros fenómenos que no son buenos. Se nos baja la oxigenación, se baja el oxígeno y el cerebro se alerta. Es decir, está durmiendo y ese cerebro deja de dormir como venía tranquilamente y se altera. Y a eso le sumamos que eso ocurre un montón de veces en la noche. Entonces, el 8, el 30 son mediciones de cuántas veces eso ocurre por hora y es una de las tantas mediciones que se utilizan para saber si es severo o no. ¿Pero qué es normal entonces? Lo que se ha tradicionalmente tratado como normal es que menos de 5 o menos veces por hora hagamos estos eventos de apnea. Y tratamos como enfermedad de 5 en adelante, ¿cierto? Tradicionalmente se clasificaba como leve, moderado, severo, basado solo en ese número. Hoy en día no es solamente el número lo importante. ¿Hoy qué pasa? Hoy en día hay que tener en cuenta muchos otros factores. ¿Qué tanto afecta eso la calidad de vida del paciente en síntomas como, por ejemplo, sueño durante el día? Entonces, si nosotros sumamos al índice o al número que sacamos que el paciente tiene mucha alteración de la calidad de vida porque le da mucho sueño, eso le suma puntos a la severidad. Si tiene enfermedades asociadas y sobre todo enfermedades cardiovasculares, ¿qué relación puede haber entre corazón y apnea del sueño? Muchísima. Es decir, muchas de las enfermedades cardiovasculares son agravadas o precipitadas por apnea del sueño. Pero espera un momento.
Yo creo que los pacientes se estarán preguntando en este momento, ¿qué pasa si yo tengo más de 5, tengo 10, pero estoy perfectamente normal? Entonces, si yo estoy perfectamente normal en el día, no tengo enfermedad cardiovascular, no tengo sueño, no me siento cansado, no me pueden clasificar como apnea del sueño. Si tienes más de 5, nosotros clasificamos la apnea del sueño sumando los otros factores como leve, moderado, severa, dependiendo de la comorbilidad y las cosas asociadas. Si tú me hablas de un paciente que tiene entre 5 y 10, por poner un ejemplo muy fácil, es una apnea leve por el índice y no tiene nada más, no es obeso, no tiene enfermedad cardiovascular, posiblemente no es que no deba intervenirse en ese paciente. Las intervenciones pueden ser tan sencillas pero tan complicadas como cambiar hábitos de vida. Porque nadie ha dicho que si tú tienes apnea del sueño ahora leve, no puedas evolucionar a tener una apnea del sueño moderado o severa. Ahora, si estás perfectamente bien, que generalmente en la consulta empiezan a surgir cosas que nos hacen ver que el paciente no está tan bien como él supone. Tienes un índice leve, pero empiezas a preguntarle, pero se te empiezan a olvidar las cosas. Sí. Ok, entonces hay que profundizar en todos los síntomas que acompañan a la apnea del sueño. Eso es una cosa importante para que los pacientes lo sepan, y es que a pesar de tener el polisomnograma, tener o consultar al neumólogo con la descripción específica de los síntomas, tenerlo incluso anotado cuando venga al consultorio, porque a veces se olvida, es necesario hablar de cansancio, de olvidos, de humor, de vida sexual, de actividad en pareja, de deseo de vivir o de sensaciones de depresión. Es necesario tener todo eso conjugado para poder definir claramente un diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa con el corazón en concreto? A ver, si una persona tiene una arritmia cardíaca, ¿tiene más probabilidades que tenga impacto la apnea del sueño? ¿Menos? ¿Igual? ¿La hipertensión arterial? Por supuesto que sí. De hecho, los médicos que más remiten a somnología son los cardiólogos. Hemos hablado de este evento donde hay una pausa respiratoria. Y una de las tantas cosas que ocurren y por lo cual tu cerebro te alerta es porque esto es una condición que el cerebro interpreta como una situación de riesgo. Oye, te estás ahogando. Entonces se activa algo que de pronto los pacientes están familiarizados y es el sistema nervioso de la alerta, el simpático. Cuando nosotros tenemos activado el sistema nervioso simpático, todo se dispara la presión arterial, se liberan catecolaminas o sustancias que nos aumentan el pulso, que nos aceleran porque estamos en una situación que el cerebro interpreta como de riesgo. Todo ese impacto... Catecolamina. Catecolamina es como la adrenalina. Sí, adrenalina y noradrenalina. Gracias, Abraham, por la aclaración. Entonces, cuando todo eso se activa y si le sumamos que se va bajando el oxígeno y eso se baja y se sube, hay pacientes que pueden tener 80 eventos por hora, 100 eventos por hora, o pueden tener 30, pueden tener 20, pero ese evento repetitivo ocasiona daño en los órganos como el corazón, el cerebro, los vasos sanguíneos, produce alteraciones metabólicas como predispone a que la obesidad no mejore. O sea, hay un círculo, hay una relación de parte y parte. Es decir, si hay obesidad, hay propensión a hacer apneas por el evento que hemos dicho anatómico de mayor grosor del cuello, de que los órganos de pronto son más gruesos y posiblemente se obstruya. Pero al mismo tiempo, el paciente que no duerme bien a raíz de la apnea, es muy difícil que baje de peso solo así, si no corregimos la apnea, porque ocurren otros mecanismos metabólicos y endocrinos que hacen que no corrigen. Ay, pero es que quisiera entender y que nuestros pacientes entiendan. Si yo estoy obeso, tengo mayor predisposición para tener apnea del sueño. De acuerdo. Pero la apnea del sueño me predispone a la vez a ser obeso. De acuerdo. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo rompo el círculo? ¿Cómo rompo ese círculo vicioso? Y además quiero preguntarte algo que todos los gorditos por ahí con apnea estarán pensando, y es, si yo me vuelvo flaco, a mí me lo dicen aquí en el consultorio, si yo me vuelvo flaco, ¿me curo de la apnea del sueño? Varias cosas. La primera es que no solo los obesos sufren de apnea del sueño, y es importante porque entonces los no obesos dirán, me salvé. No es cierto, porque existen otros factores como la estructura anatómica, el tono muscular, que puede predisponer a que hagas apnea. Lo primero, si hay obesidad, hay que tratar las dos cosas, porque la obesidad y la apnea se relacionan. Entonces, si el paciente tiene apnea, hay que tratar la apnea del sueño.
me imagino vamos a hablar de tratamiento de la apnea del sueño. Pero también hay que tratar la obesidad y para eso existe todo un proceso de control metabólico, de alimentación saludable, de ejercicios, pero en casos muy severos, incluso el proceso quirúrgico de cirugía para obesidad. Ambas cosas hay que manejarlas porque, entre otras cosas, la obesidad per se es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades. Pero entonces, la persona que tiene obesidad o sobrepeso, la forma en la que le afecta y le produce la apnea es porque tiene el cuello gordo y se le obstruye la vía respiratoria. ¿O hay otro mecanismo más allá? Claro que sí. Por ejemplo, no nos gusta usar palabras rebuscadas acá, pero bueno, hay que mencionar a la leptina. La leptina es una sustancia que producimos, para hacerlo más sencillo, que es responsable de la saciedad. Y en los pacientes obesos y con apnea del sueño se produce esa resistencia a la leptina que hace que se produzca mucha leptina, pero no siente saciedad del paciente y además de eso induce mayor obesidad. O sea, hay mecanismos hormonales que se disparan por esta disfunción de la respiración durante el sueño y la alteración de todo este sistema de alerta y de alarmas que hace que metabólicamente esté predispuesto el paciente a no mejorar su obesidad solamente con... hay pacientes que me dicen, yo no como nada en todo el día. Eso no es frecuente. Y eso no es suficiente o no está bien porque no se maneja la obesidad con pasar hambre. Ya está demostrado que no es solo pasando hambre que se corrige la obesidad. Hay que atacar esas cosas que hacen que el factor metabólico esté desregulado, es decir, eso que hace que la leptina que te engorda no está bien, puede ser una apnea del sueño, por ejemplo. Entonces hay que tratar la apnea del sueño y también tratar la parte de la obesidad. Bueno, en este momento están de moda las inyecciones, las tabletas que bajan de peso. ¿Qué piensas? ¿Si está indicado mejor que los pacientes se vayan por el lado de la cirugía para bajar de peso, se ponen un balón gástrico? No ahondemos en eso, solo quiero escuchar qué piensas tú sobre el factor clave que puede ayudar a ese tema. Bueno, yo estoy en donde trabajo, existe todo un programa de seguimiento al proceso de la obesidad. Cuéntanos dónde trabajas. Normalmente lo hago al final en estos podcasts, pero en este momento dinos dónde estás. Yo trabajo en la ciudad de Medellín, en una IPS respiratoria, pero trabajamos con una IPS que maneja obesidad y tiene todo un programa de seguimiento al paciente. Porque yo creo que en obesidad hay muchas cosas que pueden funcionar dependiendo de la forma como se aplican y se siguen. E igual hay cosas que pueden ser muy buenas y no van a funcionar si no tenemos un protocolo o un proceso. Entonces el manejo de la obesidad es mucho más allá de que vaya al nutricionista, de que mates en el gimnasio, de que inyéctese porque las inyecciones le resultaron súper buenas a alguien, entonces alguien quiere inyectarse. Claro. No, hay que tener un proceso, además esto tiene que ser guiado por especialistas en la materia, porque también conocemos desenlaces no muy agradables, conocemos la obesidad de rebote, incluso en pacientes que han llegado a la cirugía, que solemos pensar, no, la cirugía es lo máximo. Depende si el paciente tuvo un buen proceso y fue bien elegido para dicho proceso. Recuerda, bueno, vamos a hablar del difunto, pero Diego Armando Maradona tuvo cirugía de obesidad y tristemente falleció con enfermedad cardíaca muy, muy obeso. Es que estamos en el mundo de la inmediatez. Entonces, si nos ofrecen algo que aparentemente nos va a solucionar el problema ya, pues obviamente resulta atractivo. Pero la experiencia que tengo en el proceso de obesidad es que es mejor que sea un proceso bien llevado para tener un resultado perecedero en el tiempo y satisfactorio. Hay trastornos incluso de salud mental relacionados con esa pérdida acelerada de peso que no han sido bien controlados e infortunadamente han llevado a desenlaces fatales con respecto a depresión, ansiedad, una idea anómala del cuerpo. Es decir, yo creo que este proceso de la obesidad hay que tomarse muy en serio y tiene que ser guiado. No podemos tomarnos lo que nos dijo el vecino porque le sentó bien o porque está de moda. Dijimos que íbamos a hablar de tratamiento. Entonces, es frecuente que nosotros aquí en la Fundación Neumológica Colombiana nos llegue el manejo de algo que se llama terapia miofuncional. Y es entrar en la faringe, una fonoaudióloga, hacer diversos ejercicios para mejorar los pacientes. Yo también sé que en Neumomed, en Medellín, donde tú estás, se hace este tipo de intervenciones. Pero
¿Funcionan para todos los pacientes? Es la pregunta. ¿Funcionan para algunos pacientes? Esa parte le damos valor como neumólogo, ¿la impulsamos o estamos un poco moderados en eso? Bueno, qué pena que voy a ir un poquito atrás antes de hablar de la terapia funcional para no quitarle el puesto al CPAP, ¿no? La expresión positiva. El CPAP es el rey. Entonces yo quería dar el CPAP para después. Perfecto. Tú eres la invitada, así que dale el orden que... No, pues es para aclarar que CPAP, porque podría pensarse que no, ya eso ya no, y ahora lo que viene son otro tipo de terapias. En el último consenso de los somnólogos que se ponen de acuerdo, vamos a escribir aquí las cosas importantes del sueño, se pusieron los diferentes tratamientos que existen para dicha patología, para la apnea del sueño, al mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que los tratamientos pueden ser complementarios, no excluyentes, pero que no todos los tratamientos son iguales para todos los pacientes. Ni a todos se le hace todos. No, claro que no. De hecho, hay 4 P's, de las cuales yo destaco 2, que son tratamientos personalizados y donde haya participación del paciente en la decisión. Eso es importante. Eso es difícil, pero es precisamente lo que hace que la medicina sea más amable. Cuando tú le comentas al paciente cuáles son las opciones para él. Ahora, es importante la confianza en la relación médico-paciente, porque las opciones que pueden ser buenas para ti puede que no sean las que tú quieras. Y yo vengo buscando la solución que le ofrecieron a alguien que conozco y de pronto no son las apropiadas para mí. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de consultar personal idóneo, porque por vender pueden ofrecer soluciones, vuelvo a lo mismo, soluciones que prometen cosas que no van a cumplir. Ahora sí a tu pregunta. Terapia miofuncional. Como su nombre lo dice, es una terapia que utiliza herramientas para mejorar todas las anomalías que hay en la musculatura orofacial y con ello mejorar el tono muscular y con ello también evitar las apneas durante la noche. Están indicadas en pacientes que hemos clasificado la apnea del sueño como leve o moderada, que no tienen comorbilidades significativas desde el punto de vista cardiovascular, porque recordemos que CPAP hasta ahora es el tratamiento más efectivo para corregir las apneas. Pero espérate, no te me vayas de la terapia no funciona. Yo la semana antepasada tuve un paciente en el consultorio y me dijo, doctor, yo entré, es más, me dijo, usted que es youtuber, doctor, entré a YouTube y me busqué unos ejercicios para la apnea y los hice en mi casa y fui siguiéndolos de modo cuidadoso. Entonces, ahí quiero lanzarle una alerta a los pacientes porque en general esa no es la conducta adecuada. Una fonoaudióloga evalúa los músculos de la faringe, mira cuál está fuerte, cuál está débil y con base en eso termina fortaleciendo algunos y debilitando otros. O puede decir no te va a servir la terapia también. Puede decir, mira, no eres candidato porque necesitas primero una ortodoncia, porque tienes un frenillo lingual corto. El frenillo lingual es el frenillo lingual, el que hace que uno hable feo. Sí. Entonces, si hay cosas que de pronto no te hacen candidato, te puede incluso hacer sentir mal, te puede dar vértigo, te puede dar dolor facial. Entonces es mejor que eso sea definitivamente hecho por un profesional, no por videos de YouTube. Ahora, la terapia funcional puede ser per se un tratamiento. Pacientes que mejoran muy bien y listo. O puede ser un coadyuvante. Es decir, pacientes que de pronto necesiten CPAP, pero con la terapia miofuncional mejoran la adaptación a dicho CPAP. Ok, entonces entremos, ¿cómo lo dijiste? ¿El rey? ¿O yo dije el rey? Sí. Tú. El rey de la terapia de la apnea del sueño. Hablemos del CPAP. El CPAP causa miedo. El CPAP causa aversión. Entonces, realmente tenemos que prescribirle CPAP a los pacientes o les damos una vía de escape. Bueno, es una excelente pregunta porque es la pregunta de los pacientes en la consulta. Efectivamente. Buenas noticias, es decir, el CPAP ha mejorado mucho. Es cierto. La tecnología está tratando de buscar dispositivos o ha llegado a tener dispositivos más cómodos, más eficientes, máscaras más ergonómicas, que se adapten mejor a las necesidades del paciente. Perdón, Claudia. Una cosa frecuente, aprovechando ese comentario tuyo, es que el CPAP ya no suena. Yo no sé, aún si te preguntan eso todavía, pero a mí persistentemente me dicen, y eso hace mucho ruido, y eso no me deja dormir. No.
No debe sonar ya. Ya no debe sonar. Y si suena, busque que le revisen el equipo porque ya no debe sonar. Yo antes le decía a los pacientes, tranquilo, te arrulla el ruido te arrulla, pero es que ya hoy Ya no suena los absolutamente nada. modernos no deben sonar realmente. Entonces cada vez hay dispositivos más cómodos y bueno, también como veo tantos pacientes con sueño, también cada vez veo más pacientes que están cómodos con el CPAP. Obviamente hay pacientes, dependiendo de la personalidad, de las preferencias, de su modo vivendi, se adaptan más o menos al CPAP, pero realmente esto ha mejorado mucho. Y hay pacientes que vienen con una idea preconcebida por una mala experiencia de alguien o por ellos mismos, y realmente les va muy bien cuando usan el CPAP. Entonces yo creo que eso cada quien tiene que, con su médico, con su terapeuta, establecer un convenio. ¿Por qué tenemos que seguir mandando CPAP? De acuerdo. Porque la medida más efectiva para tratar la apnea del sueño y evitar complicaciones a mediano y largo plazo sigue siendo CPAP. Tú utilizaste una palabra médica, dijiste más ergonómico. Entonces, cuando uno habla de ergonómico, pues, ergonomía es la posibilidad de que algo sea cómodo y que uno lo maneje en la vida diaria. ¿Te referías a la máscara? A la máscara, sí. ¿Han mejorado las máscaras también? Sí, mucho. La tecnología de las máscaras, obviamente. Lo ideal que sería que se le hiciera una máscara personalizada a cada paciente, pero pues, eso es, creo que utópico, ¿no? Pero sí se buscan muchos modelos, porque hay diferentes formas de cara, porque hay diferentes preferencias, porque hay pacientes que se sienten claustrofóbicos con algunas máscaras. Entonces, ha mejorado el material en que se construyen para evitar de pronto también reacciones adversas en la piel. Todo eso se ha trabajado y se sigue trabajando también. Pero si está mal ajustada la máscara, puede producir lesiones en el puente nasal. Por supuesto. Eso hay que entenderlo. O sea, en la máscara también tiene que tener una adaptación, un ajuste, una evaluación. Hay máscara pequeña, máscara mediana, máscara grande, máscara ancha. Todos no somos iguales. De mínimo contacto. De mínimo contacto, con prompts nasales que vienen por acá arriba. Yo le digo a los pacientes, esta es la parte más importante. Claro. Porque el dispositivo envía una presión, pero lo que va a estar en contacto con su cara es lo más importante. Entonces allí es donde hay que enseñar o instruir al paciente para que él sepa que tiene derecho a buscar una máscara que sea la que mejor se adapte a su cara y a sus condiciones. ¿Se cura la apnea del sueño? ¡Wow! Entre más sabemos de apnea del sueño, más difícil es responder. Antes yo te diría, no. Ya. Pero entre más sabemos, tenemos que hay factores que pueden estar asociados. Si hay pacientes que han bajado de peso y han bajado el índice de apneas. Entonces uno puede decir, bueno, se mejoró de la apnea, ¿no? Pero con los años, con los años en general, a todos los seres humanos, todo se le afloja, todo se le cae, todo sufre de más resequedad. Sí, entonces el paso de los años también termina generando de modo fisiológico más apnea. Yo creo que estamos llegando a la recta final. Sé que los pacientes tendrán 1000 preguntas en su cabeza, pero no hay forma de contestarlas hoy. Ahí vamos avanzando en este conocimiento. ¿Todo el que ronca tiene apnea del sueño? No. No, ok. ¿Todo el que tiene apnea del sueño ronca? Generalmente sí. Hay unas apneas que se llaman centrales. Eso es parar de respirar. Ese es otro capítulo. Otro capítulo, entonces me va a tener que volver a invitar. Lo dejamos para la próxima. Sí, me parece very importante. Me gustó mucho lo del ronquido porque uno de los síntomas que más lleva a consultar a la pareja del paciente es el ronquido de su pareja. Y muchos de los pacientes que tienen apnea del sueño roncan. Y ese es un síntoma de que el paciente puede tener apnea del sueño. Hay pacientes que roncan, les hacemos el estudio y no tienen apneas, solo ronquido. Eso no quiere decir que no se deba manejar. Se llama ronquido simple. El paciente no hace apnea, no desatura. Y es otro capítulo también, pero también está dentro de los trastornos. La pareja se ponga unos tapones en los oídos, cambie de cuarto. Puede ser. Marca de audífonos. Marca de audífonos. ¿Quieres darle un mensaje final a los pacientes de cierre? Sí, claro que sí. Gracias por haberme invitado a hablar de un tema tan importante y tan prevalente como hemos discutido acá, que es la apnea del sueño. Ténganla en cuenta y no duden en consultar y no les tengan temor a lo que pueda surgir de la consulta. No todos los pacientes van a salir del consultorio con una máscara miedosa, ni mucho menos, pero es importante porque esto impacta en muchos aspectos de la vida, el tener apnea del sueño. Entonces no hay que tenerle temor
y quitarse los prejuicios de que eso es solo para gorditos, o eso es solo para mayores. No, cualquiera puede tener apnea del sueño y puede consultar. Queridos pacientes, gracias por habernos acompañado durante estos cerca de 30 minutos hablando de la apnea del sueño con la doctora Claudia Díaz, experta en el tema. Si te gustó este video, dale like, compártelo en las redes sociales. Recuerda que la idea de Pulmón Crítico es poder mandar estos mensajes a muchos pacientes que se beneficien. Nos vemos pronto.